salió en la conversación. ¿Cómo estás, Juan Guillermo? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Hablamos de Antares. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, muy buen día. Bien, gracias. A propósito de la posibilidad de que algunas personas en situaciones policiales se lleguen a quitar la vida, justamente lo que ocurrió con Ramón Castillo, alias Antares de la Luz, el líder de la secta de Coyihuay, justamente porque el tribunal le otorgó la libertad a Natalia Guerra, la mujer, la madre del recién nacido que fue asesinado en esa secta. Vamos a hablar del caso, por supuesto, de cada una de las aristas de este grupo y cómo se pueda llegar a permitir un crimen así. Vamos a una nota y luego lo conversamos con todos nuestros invitados. Su nombre completo y su seguro de identidad. Natalia Guerra Yequiel. Que se condena a la acusada Natalia Guerra Yequiel, ya individualizada, a sufrir la pena corporal de 5 años de presidio menor en su grado máximo como autora del delito de parricidio en grado consumado. Yo vengo de Jesús, dice que nos vayamos inmediatamente de ahí y yo la agarro y le digo vámonos, y nos vamos corriendo y llegamos hasta la mitad de la casa. Justo enfrente de la puerta de allá de la casa, la Natalia se rompe a llorar. Estimamos que el informe que elabora la dupla psicosocial de Gendarmería era absolutamente favorable para Natalia y daba cuenta de los avances que ella tuvo durante la privación de libertad. Ella cumplió con su plan de intervención, fue monitora de educación física y además realizó otro tipo de actividades con el apoyo de fundaciones que trabajan al interior del Centro Penitenciario Femenino. Ha pasado casi una década desde que los cerros de Coyihuay albergaron la torcida ceremonia que costaría la vida de un recién nacido y dejaría expuesta la fiebrada mente de su padre, Ramón Gustavo Castillo Gaete, alias Antares de la Luz. Fue en el valle ecuatoriano de Vilcabamba, donde el joven chileno se adentró en experiencias que transformarían su personalidad. Actividades místicas y el consumo de ayahuasca fueron forjando una nueva identidad, una que sorprendería a varios de los que allí lo conocieron. Yo lo escuché, que él se había sacado una radiografía y que tenía adentro un ser extraño que lo hacía diferenciarse de todos nosotros. Era una sombra, como cualquier radiografía, ¿no? Pero él a esa sombra le decía, ese es el ser que yo tengo. Se presentaba como Antares de la Luz y que era un sanador y que sanaba a través de las energías con sus manos. Los relatos recogidos por el programa Contacto evidenciaban una transformación que terminaría en delirios divinos. Imagen y personalidad místicas bajo las cuales Antares de la Luz se transformaría en líder de una cerrada comunidad de jóvenes interesada en sus rituales de sanación. Un tiempo después me dijo que él había visto que me tenía que pegar 7 veces más y que era una orden de su ser interno y yo le dije ya, pues hagámoslo al toque entonces para sacarlo del camino. Y él estaba en ese momento con la cuestión de que ya se estaba empezando a ir en la cuestión sexual con todas las chiquillas y todo eso. La comunidad, que se había iniciado en 2009, sufriría un traumático desenlace 3 años después. A comienzos de 2012, el líder de la secta y Natalia Guerra concebirían un hijo. Lejos de provocar alegría, esa paternidad acercaría las alucinaciones de Antares a límites criminales. Durante todo el año 2012 él estuvo tomando ayahuasca y en una toma de ayahuasca él decía que la guagua que tenía la Natalia dentro era Lucifer, en otra decía que no era así. Entonces claro, él insinuaba mucho que lo más probable es que le iba a tener que matar, unos días decía que era Lucifer, otros días decía que parece que ahora no estoy seguro. El 21 de noviembre de 2012 nació en la clínica Reñaca el niño al que llamaron Jesús. Solo 2 días después, el recién nacido, sus padres y otros miembros de la secta viajaron hasta una parcela de Coyihuay. Una vez allí, Antares de la Luz dispuso una hoguera y ordenó a Pablo Undurraga traer a Natalia y su hijo. Yo estaba llorando súper fuerte y Pablo me había dicho que le pusieran algo en la boca. Natalia pone a Jesús en la tabla. Antares consumaría el parricidio lanzando al niño a la hoguera. ¿Tuviste algo más que fuego? Cuando por primera vez miré por encima de las llamas, vi que mezclado con las llamas reales salían llamas negras que se transformaban como en una cabeza de dragón negro.
Días después, Antares de la Luz partiría en fuga rumbo a Perú. En mayo de 2013 era hallado muerto al interior de una casa del Cusco. Él mismo se quitó la vida. La madre del niño y otros 6 miembros serían condenados por la justicia. 4 de ellos cumplieron condenas en libertad. Tras cumplir algunos años de encierro, en 2019, Pablo Undurraga fue beneficiado con la libertad condicional. Durante este año, la madre del bebé asesinado en el ritual solicitó el mismo beneficio. La comisión había rechazado la libertad, aduciendo que existían factores de riesgo de reincidencia en rango medio, pero la Defensoría Penal Pública insistió. Estimamos que el informe que elabora la dupla psicosocial de Gendarmería era absolutamente favorable para Natalia y daba cuenta de los avances que ella tuvo durante la privación de libertad. Ella cumplió con su plan de intervención, fue monitora de educación física y además realizó otro tipo de actividades con el apoyo de fundaciones que trabajan al interior del Centro Penitenciario Femenino. En el ámbito psicológico, además, ella reconoce el delito cometido, siente una profunda culpa y arrepentimiento del mismo, el que, recordemos, se produce en el contexto de una secta bajo el consumo de ayahuasca. Este martes, Natalia Guerra salió en libertad. Es el cierre de una historia que truncó la vida de varios, pero especialmente la de un niño que apenas vivió 48 horas. Un crimen que quedó inscrito en las peores páginas de la historia policial del país. Que se condena a la acusada Natalia Guerra Getquier, ya individualizada, a sufrir la pena corporal de 5 años de presidio menor en su grado máximo como autora del delito de parricidio en grado consumado. Que se condena al acusado Pablo Undurraga Atria, ya individualizado, a sufrir la pena corporal de 5 años de presidio menor en su grado máximo como autor del delito de homicidio calificado en grado de consumado. Contra todo pronóstico, y a pesar de las diversas pericias psicológicas presentadas por su defensa, Natalia Guerra y Pablo Undurraga no podrán dejar tan fácilmente atrás el que quizás sea el episodio más oscuro de su vida, el sacrificio de un bebé recién nacido, a manos de Antares de la Luz, líder de la secta de Coyihuay. Es que tras el suicidio de Antares de la Luz o Ramón Castillo en Perú, el Cusco, Pablo Undurraga y Natalia Guerra quedaban como los principales responsables de este singular sacrificio, hecho que a juicio de la magistrada Daisy Machuca no estaba justificado en el supuesto delirio místico que pretendieron establecer sus abogados. Tuvieron la capacidad de elegir, tuvieron la capacidad de optar entre someterse a la droga, tuvieron la capacidad de salir de la secta y tuvieron la opción de obedecer o bien no someterse. Que se condena a la acusada Natalia Guerra Getquier, ya individualizada, a sufrir la pena corporal de 5 años de presidio menor en su grado máximo como autora del delito de parricidio en grado consumado en la persona de su hijo Jesús Guerra, previsto y sancionado en el artículo 390 del Código Penal, cometido el día 23 de noviembre de 2012 en Quilpué. Que se condena al acusado Pablo Undurraga Atria, ya individualizado, a sufrir la pena corporal de 5 años de presidio menor en su grado máximo como autor del delito de homicidio calificado en grado de consumado en la persona de la víctima Jesús Guerra. Mientras los otros 5 seguidores de la secta fueron sentenciados a 3 años de libertad vigilada por ser parte del rito sectario. A sufrir la pena corporal de 3 años de presidio menor en su grado medio como encubridores del delito de homicidio calificado en grado de consumado en la persona de la víctima Jesús Guerra. Es que a pesar de las declaraciones y los intentos de los imputados de deslindar su responsabilidad en tan siniestro hecho, quedó claro en la reconstitución de escena que tanto Natalia como Pablo, si bien fueron duramente presionados por Antares de la Luz, tenían claridad de la gravedad de la situación en la que se encontraban. Llegar aquí, bueno, las piedras no estaban, las piedras estaban allá, la madera estaba allá, está despejado y ahí donde está parado usted está Antares. ¿Ya? Yo desnudé a Jesús, me puse necesitaba un tiempo, Pablo le dije, dice que nos vayamos inmediatamente de ahí y yo la agarro y le digo vámonos, vámonos, y nos vamos corriendo y llegamos hasta la mitad de la casa. Justo enfrente de la puerta de allá de la casa, la Natalia se ponga a llorar.
Nosotros estamos conformes en el sentido que el tribunal acogió nuestra tesis, se acogió, como ya sabíamos, el procedimiento abreviado, es decir, que los antecedentes que fueron expuestos permitían terminar esta causa con este procedimiento. Se acogieron también las penas que había solicitado la Fiscalía, esto es de los 5 años de presidio menor en su grado máximo eran los autores, y de 3 años de presidio menor en su grado medio respecto a los encubridores. Bueno, el delirio mesiánico estaba absolutamente presente. A ver, usted me dice que estos dos condenados en el momento del asesinato no tenían convicción alguna. ¿Sabían o no sabían lo que estaban haciendo? Yo tengo la convicción de que no tenían conocimiento de lo que allí iba a pasar, cuando más pensaban que podía tratarse de un ritual exorcista para alejar al demonio del cuerpo de este niño. Yo tengo una discrepancia que tiene que ver con lo que el juez llamaba en razón. Las personas seguían obnubiladas absolutamente, condicionadas a su voluntad, dependiendo totalmente y con el temor que le tenían, el temor reverencial a Antares de la Luz, de lo que él decidiera. Cuando se entrevista a estas personas y en las entrevistas de ellos se puede apreciar que ellos diferencian lo lícito de lo ilícito. Cuando una persona es inimputable es cuando una persona ha perdido el juicio de realidad y no diferencia y por lo tanto no entiende lo que está haciendo. En cambio, estas personas sí comprendían lo que estaba haciendo. Presentaban la capacidad de juicio de realidad con anterioridad y en ese contexto solamente se podría considerar una imputabilidad un poco reducida. Pero la historia de la secta de Coyihuay comenzó 3 años antes del sacrificio del recién nacido de nombre Jesús. En el año 2009, Ramón Castillo formó un grupo de sanación que con los años se transformaría en una secta. Hasta él llegaron numerosos jóvenes y adultos buscando una respuesta espiritual para su vida. El carisma de Antares y la preocupación de quienes integraban este grupo por el devenir del planeta, ya que esperaban lo que ocurría en diciembre del año 2012, fueron el caldo de cultivo para quienes se adherían a su particular forma de ver la vida, aceptaran las estrictas reglas de Castillo Gaete que empezó a imponer entre quienes se fueron sumando a su grupo. Así cada integrante debía no solo jurar hermetismo y fidelidad a su líder y al grupo, sino que también debía proporcionar financiamiento a la entidad. Las mujeres, en tanto, debían tener sexo con el líder, una suerte de beneficio invaluable si se considera que Antares decía de sí mismo ser una suerte de Mesías. Basta mirar lo que pasó en el transcurso de existencia de este grupo, dirigido por Antares de la Luz, Ramón Castillo Gaete, en términos de condicionar todas las conductas de las personas que allí militaban. Había prácticas de tortura, había violaciones de carácter sexual. Las mujeres que tenían relaciones sexuales con Antares de la Luz no eran voluntarias, eran obligadas por el líder, por el representante de Dios que las sometía. Los líderes de las sectas buscan captar a personas y lo más importante es que ellos buscan aislar a una persona y por lo tanto hacen un trabajo que es sucesivo y que es constante en el tiempo, tratando de controlar los pensamientos, los sentimientos y las emociones de las personas. Y en ese contexto las personas quedan atrapadas en una situación donde el líder es quien decide lo que se hace. Por eso, el 23 de noviembre del año 2012, Antares de la Luz le quitó la vida a su hijo con fuego en una hoguera. El recién nacido no podía vivir, pues era nada más ni nada menos que el anticristo, hecho que bajo los efectos del ayahuasca y la inminente llegada del fin del mundo no pareció tan descabellado para ellos. Pero terminó noviembre, pasó de largo el 21 de diciembre y el mundo no se acabó. La secta comenzó a desarmarse, consciente que la muerte del menor podía tener consecuencias. Cada uno de los integrantes tomó su rumbo y el propio Antares salió del país. Nunca esperaron es que en enero del año siguiente la denuncia de un testigo protegido desataría la búsqueda de este grupo y por supuesto del líder de la secta, quien acompañado de una misteriosa joven y 15 millones de pesos en el bolsillo huyó hacia el Perú. Poco a poco, la policía peruana, la policía chilena y la prensa lo buscaron siguiéndolo por ciudades como Iquitos, Arequipa, Lima y por el Valle de los Incas, específicamente por la localidad del Cusco.
Finalmente Raúl Castillo Gaete estaba acorralado. Esta es la plaza de Ollantaytambo, donde supuestamente vivió más de un mes y medio Ramón Castillo Gaete. ¿Los veías juntos a ellos? No, sí, caminaban. Sí, juntos caminaban. Vendía collares de tejidos de artesanía como esto. Como esto, así que... Digo, para mí era un hippie acá de la vuelta. Él venía con la flauta, estaba todo el día tomando la flauta y paseaba de acá para allá. A veces venía el puesto de ella es la que tenía el puesto, más que nada. ¿Cuánto tiempo lo viste tú acá? Yo acá 2 meses y lo habré visto por lo menos 2 o 3 semanas. ¿Esta pareja era reconocida acá en el sector porque acá decían que eran vendedores de artesanía, que eran hippies, ¿no? Sí, hippies nomás. Pero nadie sabía pues hasta ahora que eran buscados. 1 de mayo a las 9 de la mañana, la policía peruana lo encontró muerto, colgado de las vigas de una casona abandonada, a 4 cuadras del centro del Cusco. En sus bolsillos, hojas de coca, con lo que se habría alimentado los últimos días. Así, Antares de la Luz terminaba con sus días en total impunidad. Cuando son las 3 de la tarde ya se ve movimiento de la Policía Nacional de Perú, seguramente para dar algún tipo de información en relación a la identificación de la persona fallecida supuestamente. El día de hoy, a horas 11:45 aproximadamente, personal policial ubicó el cadáver de sexo masculino de aproximadamente 30 años de edad, de 1,75 m aproximadamente de altura. Tez blanca, barba medianamente crecida, en un inmueble abandonado, cito, en la calle Chapi 872, Cusco, que está al frente. Teniendo en cuenta que el cadáver se encontraba colgado en una cuerda de media pulgada de ancho y 2 metros aproximadamente de largo. Solicitamos las impresiones dactilares a Interpol Perú para que se comunique con Interpol Chile. Seguimos las huellas del ciudadano chileno Ramón Gustavo Castillo Gaete, de 35 años. Este es el preciso lugar donde la policía y la Fiscalía del Perú realizaron todas las pericias para poder descifrar, para poder decir y confirmar que el cuerpo que estaba caído desde estas vigas era el del líder de la secta que habría sacrificado a un bebé de tan solo 2 días. Tras la muerte de Antares y la caída de todos quienes fueron en algún minuto los más cercanos seguidores de esta secta, se inició una investigación que intentó dilucidar cómo y por qué este grupo de personas llegó a realizar el sacrificio de un lactante de manera tan brutal. ¿Por qué este grupo de personas llegan finalmente a cometer un crimen así con una guaguita recién nacida, pero también a creerle completamente a Ramón Castillo, alias Antares de la Luz, obnubilados, dependiendo 100% de él, lo decía la nota Humberto Lagos? Juan Guillermo, ¿cómo crees tú que construye esta relación Ramón Castillo, Antares de la Luz, con este grupo de personas que lo seguían a sol y a sombra y le creían todo? Hola, ¿qué tal? Mira, la verdad es que Ramón Castillo tenía una personalidad muy fuerte y eso significaba que de alguna manera sus seguidores tenían, por contrario, una personalidad frágil, tenían en general fuerte dependencia a él. Aparte de eso, tenían, en ese momento estaban pensando mucha gente en la posibilidad del fin del mundo. No nos olvidemos que estábamos en el periodo que decían que los mayas decían que se acababa el mundo. En consecuencia, había una serie de factores que de alguna manera hicieron que esta gente siguiera a Ramón Castillo. Y ellos normalmente tenían una realidad alterada, digamos, en consecuencia de todas las enseñanzas que eventualmente Ramón Castillo le estaba entregando. Esta gente generalmente es gente muy vulnerable. Las sectas en general se dedican a buscar gente vulnerable. Hay distintas categorías de sectas. Algunas buscan a gente mayor, otras gente joven, otras gente con personalidad distorsionada. El hecho es que este tipo de manifestaciones son hoy día muy frecuentes y hoy día también es muy frecuente el sacrificio de niños en algunas sectas. En África, sobre todo, ocurrió mucho, en Panamá ocurrió hace poco tiempo atrás. Así que estamos frente a un fenómeno que sigue vigente y que en cualquier momento puede surgir en nuestro país. Juan Guillermo, sin duda el 2012 fue el año de las sectas, como bien nos dices, y hubo un gran despliegue de distinto tipo, pero lo que cuesta entender en esta situación es que muchos de los involucrados eran profesionales, era gente muy culta, gente preparada, gente que tuvo buena educación, por lo general familias medianamente constituidas, ¿no? No podemos hablar en específico de todas, pero tú dices que son gente vulnerable. ¿Cómo podemos entender aquello?
Mira, son gente vulnerable porque tienen una personalidad frágil, porque normalmente tienen problemas familiares, o sea, pueden estar en una familia bien estructurada, pero a lo mejor hay alguna distorsión ahí entre medio y esto hace que la gente sea más débil. Luego eso, como tienen algún tipo de trastorno psíquico, tiene la autoestima baja. Entonces cualquier personalidad más fuerte puede hacer con ellos lo que eventualmente quiera hacer. De hecho, ustedes ven la cantidad de sectas que han cometido crímenes rituales. Pensamos, por ejemplo, solamente el año 78 en Guyana, 900 muertos, los cuales 200 fueron niños. Y claro, ocurrió lo mismo con Jim Jones, que era el líder de esta secta, igual que Ramón Castillo se autoeliminó. Así que estamos en una realidad que está vigente y que tiene el problema de que hay mucha gente hoy día que es muy vulnerable, que está manipulada o que puede ser eventualmente manipulada, que son normalmente solitarios. Hoy día, ¿cuánta gente vive sola? Yo creo que el gran problema hoy día para la existencia de estos movimientos es la soledad y la incomunicación que está viviendo mucha gente. Sobre todo en esta pandemia hay mucha gente que está sola. Juan Guillermo, quería saludarte y preguntarte justamente por otras sectas. ¿Hay otras a las que debiéramos estar mirando más de cerca? ¿Lo estás haciendo tú? Bueno, hay muchas sectas hoy día en nuestro país y en el mundo en general. El año 80, el Ministerio de la Juventud, Salud y Familia de Alemania Federal declaró que había 9 sectas destructivas en ese país, el año 80. El año 80 hay un gobierno militar aquí en Chile y esas 9 sectas ya estaban funcionando en Chile, incluso algunas con personalidad jurídica. Y algunas han desaparecido. Pero hay otras que aún están vigentes y que de alguna manera pueden influir en la gente eventualmente si cometen algún tipo de estas atrocidades. También, si nos explicas, y también continúa Margarita Rojo con nosotros, cómo van cortando todos los nexos familiares y de amistades para hacerlos más vulnerables, finalmente, porque las abusaba a las mujeres. O sea, los detalles de lo que pasaba con Ramón Castillo y las personas que lo seguían son bien escalofriantes. Muy escabrosos. Sí. Y cómo terminó todo. ¿Cómo llegan a eso finalmente? ¿Cómo llegas a suprimir tu voluntad? ¿Cómo puede tener esta persona tanto poder sobre estas otras y no hay alguien alrededor que levante la bandera, que te diga algo, que te haga tomar conciencia del camino, del terreno que estás pisando? Lo más importante acá es lo siguiente. El líder de la secta normalmente lo primero que hace es que la gente rompa con su familia, abandone sus trabajos, abandone los estudios, deje atrás sus pololos o sus maridos o su señora. Así que de manera tal de tenerlo lo más aislado posible. Y en la medida que están aislados, la dependencia del líder de la secta es mucho más fuerte. Porque todo lo que está fuera de la secta para ellos es malo. Todo el mundo que se imputan a la secta está en poder tal vez del diablo, del demonio. En consecuencia, hay un miedo irracional a todo lo que eventualmente no esté dentro de los parámetros del movimiento de la secta. Margarita, tú quieres aportar, pero mira, suena un poco absurdo lo que voy a plantear, pero parece una suerte de secuestro voluntario. El secuestro siempre es involuntario, pero tú me entiendes. Claro, Amaro, yo quisiera comentar y dejar claro a las personas que nos están escuchando en sus casas, porque esto podrían estar en peligro. Bueno, una secta siempre es nociva, porque es cerrada, ¿ya? El líder de la secta, en general, la mayor parte, diría yo, el 98% de los casos, por no decir el 100%, son personalidades de tipo psicopática. ¿Y qué quiero decir con esto? Que además ellos, acá tenemos 2 rasgos que se ponen en curso. Uno, la vida parasitaria, es decir, vive de los demás. ¿Han escuchado ustedes? Los líderes de la secta se aprovechan de los demás trabajan para ellos, los demás los mantienen, ¿ya? Hay elementos muy paranoides. Ese psicópata, líder de la secta, es muy paranoico, entonces el mundo es malo, se va a acabar el mundo, la gente te va a hacer daño, entonces el único bueno que aparece como salvador sería este líder de la secta, y eso es lo que manipula. Ahora, las personas que adhieren a esto, claramente las personas que buscan un desarrollo espiritual, pero las personas tienen que tener elementos de prevención, factores protectores, o sea, nunca involucrarse en grupos cerrados. En segundo lugar, uno no sigue a nadie, se sigue a sí mismo, ¿ya? O sea, eso de que tú sigues o no, uno se sigue a sí mismo porque uno es responsable de su propia vida, y si uno tiene aciertos, qué bueno, y si tiene desaciertos también se debe hacer responsable, porque las personas le entregan, discúlpame Tonka para terminar,
le entregan el poder a la otra persona. Tal y cual. nadie tiene poder sobre uno. Pero Uno ellos solo. no entregaron el poder, se sometieron a él, haciéndoles daño Se lo también. entregaron, Tonka, yo creo que se lo entregaron porque finalmente fueron voluntarios en buscar este grupo. Esta persona empezó a mostrar, fíjate que para que los detecten mezclan dos elementos interesantes. El psicópata mezcla elementos de verdad que hayan ocurrido, por ejemplo, el tema de el Mesías, la época mesiánica, con elementos de mentira. En este caso, en el de Antar, entiendo que era el fin del mundo, o sea, es decir, en el 2012, por un calendario inca, maya, no sé qué calendario, supuestamente iba a haber el fin del mundo, pero en realidad era un cambio de era para su propia cultura, y lo mezcló con elementos, ¿no? Eso le llamamos pensamiento sincrético, es decir, con elementos que son verdad y otros que son mentiras para manipular. Pero también voy a hacer un poco las personas que se creen elegidas por algo especial. Hay que tener ojo con los rasgos narcisistas, porque una persona que tiene aspectos narcisistas y se cree muy, muy, muy especial, podría ser víctima de estas situaciones. O sea, como volví a decir, nadie puede gobernar la vida y uno no sigue a nadie, se sigue a sí mismo. A ver, quiero volver con Juan Guillermo, porque la diferencia de esta, tú has nombrado otros casos muy concretos y muy bullados en otras latitudes del mundo, pero lo que nos sorprende a nosotros es la brutalidad del hecho, porque hay muchas sectas. En esos mismos días, en el 2012, en Pirque encontraron a un grupo de personas que estaban juntando armas, hacían entrenamiento militar, porque a la llegada de los extraterrestres se iban a enfrentar con ellos, a balazos. Corte, el 2013 ya el grupo dijo no, llegaron los extraterrestres y volvieron a su vida normal. Pero en esta secta, la de Antares de la Luz, el hecho concreto tuvo un final muy brutal, muy lejos de toda concepción, comillas, valórica de formación. Una madre que entrega a su hijo recién nacido a las llamas. Eso, ¿a dónde apunta este grado de fuerza, de control, de capacidad total de manejo de los otros, Juan Guillermo? Bueno, el personaje Ramón Castillo tenía una personalidad muy fuerte. Las personas que integraban este grupo era gente que cambió su personalidad, como vio este líder o este avatar que de alguna manera los manejaba, y comenzaron a tener, yo diría, actuar como autómata, porque no tenía ninguna posibilidad de reaccionar frente a lo que señalaba el líder de la secta. De hecho, todas las mujeres tenían de alguna manera relaciones sexuales con él, todos dependían directamente de él, tenían, como señalé, medio irracional a todo lo que estuviera fuera de la secta. En consecuencia, tuvieron trastornos psíquicos, la autoestima que tenían era baja, o era nula o era escasa. Se les anuló la vida privada, no tenían, como señalé, tampoco ningún tipo de contacto fuera de lo que hubiera dentro de la secta. En consecuencia, estaban absolutamente aislados y no tenían ninguna capacidad de reaccionar, en mi juicio, en contra de lo que eventualmente estaba diciendo el líder de la secta. Por lo demás, como estábamos, según ellos, venía el fin del mundo, ¿qué importaba más o menos si este niñito hubiera vivido o no hubiera vivido, digamos? Porque para ellos ya la cosa era inminente. O sea, estaban tan convencidos por parte de Ramón Castillo o de Antares de la Luz que la verdad que no valía la pena vivir. Yo creo que podría haber sido, tal vez si Ramón Castillo lo hubiera ordenado que se autoeliminaran, todos hubieran terminado muertos, como ha ocurrido muchas veces en estos últimos tiempos. La cantidad de sectas que se han autoeliminado es impresionante. Bueno, justamente yo quería preguntarte por ese aspecto, porque mira, hay sectas también que uno tiende a ver como muy locales, exóticas, pero las hay que tienden al final tentáculos a nivel global. NXIVM, este año, en el 2021, desarticulada, desmontada. Resulta que, mira, las víctimas describen en la audiencia en tribunales a los líderes como depredador, monstruos, un mentor sádico patológico. Mi pregunta a ti es, ¿en qué momento hay un despertar, si lo hay, de estas personas que se someten? El despertar ocurre cuando ocurre un hecho traumático dentro de la secta, ¿ya? Por ejemplo, en este caso de esta secta que ha sido muy difundido fundamentalmente en el norte, en Estados Unidos, en Inglaterra, qué sé yo, y en México,
incluso hay líderes políticos involucrados en esta secta. Así es. Bueno, los tipos se dieron cuenta realmente, imagínense, no sé si nuestros auditores sabrán, que las mujeres eran marcadas con esta secta con fierros calientes, por orden del líder de la secta. Se pueden imaginar gente culta, preparada, con medios económicos, porque no era gente débil, ni gente que tuviera carencias económicas o de otra naturaleza, que se sometieran voluntariamente a ser marcadas con fuego caliente, como ocurre con los animales, es una cosa impresionante. Impresionante. Y va más allá de lo lógico. Claro, y llegar a prender fuego a un bebé, a una guaguita, también uno dice, ¿cómo puede ser posible que ocurra una cosa así? Sí, ocurrió. ¿Por qué estamos hablando de Ramón Castillo Antares de la Luz? Justamente porque se otorgó la libertad a Natalia Guerra, quien fue la madre de este bebé. Vamos a poner en contexto esta noticia, vamos a recordar lo que ocurrió hace años atrás en la secta de Coyihuay con esta nota, mire.